Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, un capítulo más de las bienaventuranzas que forman parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo estamos estudiando en el libro de Mateo. Todo el sermón abarca los capítulos 5, 6 y 7. Pero en esta primera parte del Sermón del Monte nosotros nos estamos enfocando en las bienaventuranzas. Y en este momento vamos a estudiar la séptima bienaventuranza, que está en Mateo 5:9. Y dice la palabra, y te lo leo en Reina Valera 1960. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí siempre es importante ver las palabras que se mencionan en cada versículo. Y aquí te lo vuelvo a repetir. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados, pues ya hemos nosotros siendo ya no sabemos el término, ¿verdad? Ya no nos confundimos, ya tenemos claridad a qué se refiere. Pero lo vamos a seguir mencionando para que se nos pegue más en el corazón, ¿verdad? La palabra bienaventurados viene del término Macarios, que significa afortunados, felices, supremamente bendecidos. Eso es lo que significa la palabra bienaventurados. Entonces aquí dice este versículo que son felices, que son afortunados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, para saber qué es un pacificador, es necesario que nosotros sepamos qué significa la palabra paz. Y la palabra paz, en sus raíces etimológicas, ¿verdad? Les comento que en el griego es eirene, que significa ausencia de conflicto. En el latín se escribe pix, pero en el hebreo es la palabra shalom, ¿verdad? Que esa sí nos suena más porque la sentimos como más relacionada la palabra con nosotros, ¿verdad? Entonces, shalom es una palabra hebrea que traducimos como paz, es traducida como paz. La palabra shalom no se usa para hablar de la calma que uno siente o de la ausencia de conflicto. Aquí en este momento no se refiere a eso. Más bien, shalom es el resultado de relacionarnos correctamente con Dios, con nosotros mismos y con otros. Te vuelvo a repetir. Aquí en esta parte que nosotros estamos estudiando de las bienaventuranzas, la palabra hebrea shalom se refiere a que es ese resultado que se da al relacionarnos correctamente con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Y algunos pues también la aumentan que hasta con la creación. Pero para mí, si tú estás relacionada correctamente con Dios, vas a estar relacionado correctamente con su creación, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, eso significa la palabra paz, shalom. Y aquí este versículo habla de los pacificadores, que somos tú y yo, ¿verdad? Somos personas pacificadoras, que tenemos una correcta relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, y aún con la creación de Dios. Y a veces nosotros nos identificamos, ¿verdad? Que sí somos personas de paz, ¿verdad? Porque decimos, no, pues yo no me peleo con nadie, ¿verdad? No tengo conflicto con las personas. Pero vamos a tomar desde el inicio. Cuando existía solamente Adán y Eva en el Edén,
ahí no había conflictos. Era una paz, plena, ¿verdad? Era un Macarios total. O sea, era una bienaventuranza, ellos eran felices porque no tenían ningún conflicto. Después, cuando entra el pecado al corazón de Adán y de Eva, es cuando se empiezan a dar los conflictos, ¿verdad? Y cambia la atmósfera familiar. Posteriormente ellos tienen hijos y pues se da el primer asesinato que la Biblia registra, ¿verdad? Que es cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Cuál es la antítesis de un pacificador? Pues ser personas conflictivas, peleoneras, reactivas. Entonces, ahí es donde ya nosotros nos empezamos como, caray, ¿verdad? Tal vez no soy tan pacificador como creo que lo soy. Entonces, les voy a leer lo que significa ser un pacificador. Es alguien que ayuda a otras personas a ser felices en lugar de estar enojados. Paz significa calma y felicidad. Por lo tanto, un pacificador hace que el hogar sea un lugar de calma y de felicidad. Qué tarea, ¿verdad? El de ser pacificadores. Como seres humanos a veces nos cuesta porque la tendencia natural es defendernos, justificarnos, implantar nuestra manera de pensar, nuestro criterio. Entonces, cuando ya en la vida práctica nosotros nos encontramos en este espejo donde decimos, bueno, entonces yo no soy tan pacificador como creo que yo lo soy. Y te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros pensamos que si nosotros nada más somos pacificadores en ciertos lugares, ya somos un pacificador total. Pero no. Si tú eres un pacificador en la congregación que asistes, ¿verdad? Que tratas de arreglar todos los asuntos, que todo el mundo esté tranquilo, que no haya pleitos, ¿verdad? Y tú eres ese intermediario a veces entre las personas y dices tú, bueno, yo hago que la gente se reconcilie, ¿verdad? Que los ambientes cambien entre las personas. Pero en tu casa eres reactivo. Eres una persona violenta, no tanto pues en todos los aspectos, ¿verdad? Pero a veces cuando no somos violentos físicamente, ¿verdad? Que no golpeamos a nadie, pues no nos identificamos. Pero a veces alguien nos dice en nuestro hogar cualquier comentario y saltamos, ¿verdad? Y ya estamos incómodos. Si el esposo nos dice algo que a lo mejor no nos parece, empezamos a renegar y a decirle, no, es que tú tienes la culpa, es que las cosas se deben de hacer así, ¿verdad? Y no como tú piensas que se deben de hacer, ¿verdad? Ahí ya no estamos siendo pacificadores. Entonces, sí somos pacificadores en la congregación, pero en nuestra casa no. Entonces, realmente no somos unos pacificadores. El pacificador va a hacerlo donde quiera que esté parado. Donde quiera que surja el conflicto, sea con él o con otras personas, él va a manifestar esa paz, ¿sí? Ese shalom, ese buscar relaciones correctas, sanas, adecuadas. Los primeros que estábamos en conflicto era el conflicto espiritual. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros no tenemos a Jesús en el corazón, la palabra dice que nosotros somos enemigos de Dios. Entonces, con el primero que tenemos pleito es con Dios. O sea, estamos alejados de Él, somos enemigos de Él, tenemos una relación conflictiva, porque aunque no creamos en Él, a veces a la hora de reclamar a alguien, las personas tienden a reclamarle a Dios por lo que le sucede, por lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Entonces es un pleito. Y ya cuando hay un pleito, hay ausencia de paz. Entonces estábamos enemistados con Dios. Entonces, lo primero que Dios hace con el ser humano es reconciliar, traer esa paz entre el hombre
y Él. ¿Y a través de quién lo hace? A través de Jesucristo. Dios, nuestro Padre, es un pacificador. Y hace que proveyó Él para que crear esa paz entre los hombres y Él. Pues la sangre de Jesús. Ese fue el precio de paz. Esa fue la ofrenda de paz para que nosotros vivamos en una relación de amistad con Él. Él nos reconcilió con Él. Vamos a leer Romanos 5:1. Dice la palabra, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Éramos enemigos de Dios? Dios es un pacificador a través de un mediador, que es otro pacificador, que es Jesucristo. Y esta provisión de paz lo hace Dios para nosotros, para empezar a tener una relación a través de la justificación de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo hace que nos seamos lavados de todos los pecados. El que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos reconcilia con el Padre. Pero todo proviene de Dios. No es algo que provenga de nosotros mismos. Él hace ese shalom perfecto con nosotros a través de Jesús, para que nosotros tengamos esa relación correcta con Dios. Amén. Ahora, les voy a leer 2 de Corintios 5, 18, 19, que es sobre este mismo tema que hablamos en el versículo anterior. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí en este momento, cuando hablas sobre que nos han encargado este ministerio, ¿verdad? Este trabajo de reconciliación, es en ese momento que nosotros nos volvemos pacificadores también, ¿verdad? Porque hay veces, te los explico así, yo estaba enemistada con Dios antes de conocer al Señor Jesús. Yo no tenía una relación con Él. No había shalom, no había paz entre nosotros. Había una enemistad. Y Jesús viene mandado por el Padre y me reconcilia a mí con Dios. Y en ese momento Dios me da a mí, a Malena, lo estoy haciendo personalizado, ¿verdad? Pero es a ti y a todas las personas que le abren el corazón a Jesús. En ese momento Dios nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación, de ser pacificadores, de hablarles a otras personas que están enemistadas con Dios, ¿sí? Donde no hay shalom, donde no hay paz en esa relación, ¿verdad? De Dios, del hombre con Dios. Nosotros hemos sido llamados por Dios para efectuar ese trabajo de pacificadores, ese ministerio de la reconciliación, ¿ok? Entonces, hacemos ese trabajo hacia la relación que hay entre Dios y los hombres y Dios. Nos entregaron ese ministerio. A veces podemos decir nosotros, ay, yo quisiera que Dios me revelara en qué le voy a servir, cuál es el ministerio que yo tengo, cuál es el llamado. Aquí ya lo tienes, ¿sí? Tienes el llamado a la de la reconciliación. Te voy a volver a leer el versículo y pon atención, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, es un encargo, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. O sea, ser pacificadores. En lo que se refiere en la relación del hombre con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros ese trabajo? ¿Verdad? Pues Dios nos da herramientas, nos equipa, ¿verdad? Nos capacita. ¿Y cómo lo hace en este caso en relación a la paz, a ser pacificadores? Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí nada más estoy leyendo el versículo 22 porque está la palabra paz, que es lo que estamos estudiando ahorita, de ser pacificadores. Entonces, no es algo que proviene de nosotros, nuestras capacidades naturales, sino el ser unos genuinos pacificadores, porque te recuerdo, el que es pacificador lo es donde quiera que está. No solamente en ciertos ámbitos en el que se desenvuelve, sino en toda su vida. Porque hay congruencia en sus relaciones donde quiera que se encuentre. No podemos decir nosotros, yo no soy Malena nada más en mi casa, yo soy Malena donde quiera que me pare. Ese es un ejemplo como sencillo. Yo no puedo ser otra persona, yo no puedo ser María Eugenia por ejemplo, si yo fuera a Venezuela, yo sigo siendo Malena. No puedo ser María Eugenia porque María Eugenia es venezolana, entonces yo como soy en Venezuela voy a ser venezolana. No, sigo siendo Malena, mexicana, ¿verdad? Donde quiera que yo esté. Así es el pacificador, donde quiera que él está, ¿verdad? Pero ¿a través de qué? De la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Porque no es algo que provenga de mí, es fruto del Espíritu Santo. Aquí lo leímos en Gálatas, ¿verdad? Cuando les dije, porque más el fruto del Espíritu, y viene con mayúscula la letra E, se refiere al Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, del Espíritu Santo viene esa paz. Él la provoca en nosotros, es su fruto. ¿Cómo se obtiene? Pues por ese shalom que ya se dio, ¿verdad? Esa relación adecuada con Dios, en esa reconciliación que Dios mismo hace con nosotros a través del derramamiento de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos dio a nosotros ese ministerio de ser esos reconciliadores, esos pacificadores. También tenemos nosotros este trabajo de poder reconciliar, ser esas personas que en ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu Santo, que es la paz, podemos también nosotros provocar ese shalom entre las relaciones de personas, que a lo mejor yo puedo ser esa persona, tú puedes ser esa persona que logre reconciliar a través de la paz, siendo pacificadores, relaciones conflictivas entre otros, pero de una manera adecuada, ¿verdad? No esforzándote en tus fuerzas, perdón que sea como muy ahí en reforzándote, no dependiendo de tus fuerzas, sino del fruto del Espíritu Santo. Y ser eso que reconcilias, ¿verdad? Mira, en la Biblia hay muchos casos de personas que reconciliaron, que fueron pacificadores, que hicieron cosas que provocaron una contundencia de quitar conflictos. Por ejemplo, una de ellas fue Esther. Arriesgando su propia vida, ella fue una pacificadora para el pueblo. Aún arriesgando, como te digo, su propia vida, provocó la salvación de su pueblo. Fue una pacificadora, ¿sí? Hay otra mujer que se llama Abigail, que ella hizo una intervención ante el rey David para que David no matara a todas las personas
que eran parte, ¿verdad?, del lugar donde ella vivía, porque el esposo de Abigail era una persona necia. Él se llamaba Nabal y su nombre significa necedad, ser una persona necia. Pero Abigail, ¿verdad?, se presentó ante David y ella provocó que David perdonara la necedad de este hombre, ¿verdad? Y le salvó la vida a ella a muchos. Ella provocó un shalom, ¿sí? Ella fue una pacificadora. Y hay muchas personas, como te digo, muchos personajes que la Biblia nos menciona. Otro que tú y yo conocemos de oídas, ¿verdad? Porque lo conocemos de muchas oídas. Tal vez en algún momento en el cielo lo llegamos a conocer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? En el libro de Filemón, en la carta, de Filemón, ahí Pablo habla con él y le dice que perdone a Onésimo, ¿verdad? Por una falta que Onésimo hizo hacia la vida de Filemón. Ahí fue un reconciliador, provocó paz entre ellos dos. Y así como esos personajes que te menciono, tú y yo somos llamados por Dios a tener este ministerio de ser pacificadores, de provocar, de llevar a donde quiera que nosotros estemos, tanto a las personas a lograr una paz con Dios, pero también una armonía entre las personas. Y en donde primero debemos de iniciar, que es donde a veces nos cuesta más trabajo, porque ahí somos nosotros mismos, así tan claramente como somos, y por eso abusamos, ¿verdad? Es nuestro hogar, ¿verdad? Ahí en nuestro hogar es donde a veces nos cuesta a nosotros más trabajo efectuar este ministerio, ser esos pacificadores, ¿verdad? Intervenir aún en nosotras mismas, en nosotros mismos, ¿no? Porque a veces estamos hasta peleados con nosotras mismas, con nosotros mismos, nos vemos en el espejo y ni nos gustamos, ¿verdad? Ay, que esto, ay, yo esto, ay, lo otro. No hay paz con nosotros mismos. Nosotros mismos nos juzgamos muy duramente y estamos peleados a veces con nosotros. Podemos estar peleados con nuestro cuerpo, podemos estar peleados con lo que se te ocurra, ¿verdad? Con alguna área de tu carácter. Podemos estar peleados, pero no resolvemos, nomás estamos en conflicto. Reconocemos lo que podemos esas áreas de oportunidad que tenemos de cambio, pero estamos tan peleados con nosotros mismos, no existe un shalom hacia nosotras, hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y nos criticamos, nos desvaloramos, nos descartamos y tenemos que reconciliarnos primero con nosotros mismos, ser pacificadores con nosotros mismos. Entonces es un trabajo, ¿verdad? Como de todos los días, no es algo como que digas tú, soy pacificador en esta etapa de mi vida, pero en el otro no, me voy a agarrar a pleito con quien se me presente. Y todo es en la práctica diaria. ¿Qué haces cuando alguien miren, es muy común, por ejemplo, a veces cuando vamos a la calle y alguien nos golpea así sin querer, ¿verdad? Nosotros volteamos casi como, bueno, ustedes no, yo volteo así como que, ¿qué pasó? O sea, ¿sí me explico? ¿Qué no me viste? ¿No? Puede ser que yo reaccione así. Y ahí no estoy haciendo un trabajo de pacificador. Tal vez la persona iba distraída, se mareó, X, no me vio, va en sus cosas, ¿verdad? Y pues ¿cómo se dice? Me golpeó sin querer. Pero nosotros somos reactivos. Luego reaccionamos. Acuérdense, lo contrario a un pacificador es ser personas reactivas, que no dominamos nuestras emociones, que no las gestionamos, que no las controlamos, sino que reaccionamos ante cualquier estímulo, sin tomar en cuenta que la palabra dice que el que vive en paz, el pacificador, será llamado hijo de Dios. Les voy a leer Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres, o sea, con todas las personas. Y te voy a decir algo, sí depende de nosotros. ¿Cómo? Te digo, no creyéndonos nosotros que nosotros podamos por nosotros mismos provocar esa paz, esos ser pacificadores, esos reconciliadores, sino que ¿en qué depende de mí? Que yo vaya a la presencia de Dios todos los días, tenga una relación con el Espíritu Santo y el fruto de Él se manifieste en mí. El fruto completo, ¿verdad? Pero ahorita en este momento estamos hablando sobre la paz, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que procurar ser personas de paz. A veces en el vecindario la gente nos pone las cruces, ¿verdad? Porque no pueden poner una basura mal puesta, una bolsa de la basura cuando ya estamos empleitados con medio vecindario, ¿sí? Con media calle. Ya tarda mucho alguien en atenderme para una diligencia, un asunto que estoy queriendo resolver y luego estoy queriéndome pelear con la gente. A ver, ¿con quién es el jefe aquí para dirigirme con él, verdad? Porque quiero que me resuelvan. Vamos al supermercado y si la señorita por A o por B se equivoca o también está de mal humor, ¿verdad? Y nos contesta mal, pues nosotros también contestamos mal. Les vuelvo a decir, reactivos. Ahí no estamos siendo pacificadores. Un pacificador es una persona empática, que se pone en los zapatos de los demás, que puede decir, tal vez no está pasando su mejor momento de vida, la otra persona, ¿verdad? Y tiene paciencia. Paciencia también pues viene de la palabra paz, ¿verdad? Tranquilidad, reposo. Pero ahorita el ser humano es muy difícil que tenga paz, porque está inmerso en muchas cosas. Entonces hay mucho estrés, que también es otra de las antítesis de la paz. La angustia, la ansiedad, el estrés. Entonces todo eso nos aleja de ser ¿qué? Pacificadores. Siempre y cuando no tengamos una relación constante, sencilla y sincera con el Espíritu Santo. Y luego, vean qué interesante el versículo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya vimos que paz, ¿verdad? Significa ausencia de conflicto, pero en la raíz hebrea significa shalom, es la palabra shalom, que es tener una correcta relación con Dios, con nosotros y con los demás, ¿ok? Que Dios nos reconcilió, hizo paz con nosotros a través de la justificación que fue provocada en la muerte de Jesús en la cruz. Y en el momento que tú y yo nos reconciliamos con Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocemos que Él ha lavado nuestros pecados, en ese momento nosotros nos volvemos esos reconciliadores, esos pacificadores. Dios nos llama a reconciliar, ¿verdad? También nuestras vidas con nosotros mismos, primeramente con Él, ¿verdad? Y ya expliqué a través de cómo es, con nosotros mismos, amarnos a nosotros, reconciliarnos con nosotros, ser pacificadores con nosotros mismos y también con las personas que nosotros todos los días nos podemos relacionar en todo en donde nosotros nos movemos, ¿no? Y siempre va a depender en esa actitud correcta de ir al Espíritu Santo para que Él provoque en nosotros esa paz y nosotros ser pacificadores. Y es algo que se va a ver en nuestras vidas. No es algo que va a ser oculto, ¿verdad? El que tú y yo seamos pacificadores, las demás personas se van a dar cuenta.
porque va a haber congruencia entre lo que nosotros hablamos y hacemos. Y dice aquí en esta segunda parte del versículo de Mateo 5:9, serán llamados hijos de Dios. Y aquí a lo mejor tú y yo pensamos que seremos llamados como hijos de Dios de parte del Padre. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? En ese momento nosotros pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Pero aquí en este versículo de las bienaventuranzas, cuando dice, y serán llamados hijos de Dios, ese va a ser algo, es el adjetivo que las personas nos van a dar. Van a reconocer una vida congruente entre esos cristianos que decimos que somos y esos cristianos que somos, ¿no? Porque hay una diferencia entre decir que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, ¿sí? Pero además de decirlo, lo vamos a hacer por las cosas que vamos a hacer, ¿verdad? A través de esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces las personas son las que nos van a llamar hijos de Dios. Van a decir, mira, María Eugenia, y yo creo que ella es cristiana porque fíjate cómo habla, tan amable que es, nunca se molesta, siempre es una persona que busca el bien de los demás, ¿verdad? Yo le he visto que a veces la gente tiene problemas entre ella y ella siempre viene y trae esa reconciliación entre la gente, tiene una buena palabra, es muy asertiva, ¿verdad? No es una mujer conflictiva ni de pleitos, ¿verdad? Ya ahí, fíjate todo lo que dijeron de María Eugenia. Yo creo que ella es cristiana. Yo creo que ella tiene a Dios en su corazón, o ha de ser de alguna religión porque, o cómo se comporta. No por lo que dice, por cómo se comporta. Entonces aquí en este versículo no se refiere que Dios nos va a llamar sus hijos. Él ya nos llama a sus hijos porque ya nos reconcilió con Él. Son las personas las que van a determinar, ¿verdad? Por nuestras acciones, por ser esas personas de paz, ser esos pacificadores, van a decir, ella es hija de Dios, él es hijo de Dios, por las acciones, por los hechos, por esa paz, ¿verdad? La gente va a decir, mira, Ogla, está la cosa bien difícil y ella está con una tranquilidad. Siempre la veo tranquila, a pesar de, siempre tiene esa palabra de ánimo, ¿verdad? Entonces decir, yo creo que ella es cristiana, yo creo que ella tiene a Dios, yo creo que ella tiene, o como les digo, hasta la gente puede decir, yo creo que pertenece a alguna religión. La gente es la que nos va a llamar hijos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, ya para concluir, felices, plenamente satisfechos, afortunados, todo aquel que es un pacificador, donde quiera que esté, siendo esa persona que tiene paz con Dios, que tiene paz con ella misma y que tiene paz en sus relaciones con los demás, y provoca esa paz en la vida de sus seres amados, de la gente que está alrededor de ella, sea teniendo cualquier tipo de vínculo, sea familiar, laboral, o porque en la vida se toparon, ¿verdad? En la vida se cruzaron. Y esas personas, los familiares, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas que te conocen porque eventualmente te ven en un súper, porque te dan algún tipo de servicio, van a decir, Yeudi es una hija de Dios, porque sus acciones dan a conocer que ella tiene una relación con Dios. Esa es la bendición de ser un pacificador. Gracias por conectarte. Ya estamos en la 7ª bienaventuranza y Dios ha estado enseñando muchas cosas a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima emisión. Hasta luego. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados.
Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.